Hola amigos, bienvenidos a su canal de Ahí Quedó. El día de hoy vamos a instalar una estufa, amigos. Ya tenemos por aquí la estufa y ya tenemos por aquí la toma de gas, amigos, donde vamos a conectar nuestra estufa a la toma de gas. Vamos a necesitar una pieza que tenemos aquí que se llama Coflex para gas. Esto lo pueden encontrar casi en cualquier lugar. Y vamos a utilizar una pieza muy especial que va en la estufa, amigos, en esta parte. Al final les voy a decir el error que todos cometen, la mayoría de las personas cometen. Entonces esta pieza es muy importante. Ahorita continuamos, amigos, les voy a seguir mostrando y dándole las mejores recomendaciones. Continuamos. Primer paso, amigos, vamos a conectar uno de los extremos de nuestra manguera Coflex. En los dos lados trae una campanita que es de 3 octavos. Esta campanita va en la salida de la toma de gas. Normalmente no necesita teflón estas piezas, amigos, porque son de apriete. A la hora que les da uno con las llaves, con eso es suficiente. Vamos a apretarla. Les recomiendo utilizar 2 llaves para no forzar la pieza o se pueda desoldar de algún lado. Le vamos a dar no tan fuerte, exagerado, porque la podemos tronar, pero sí le vamos a dar completamente. Al final vamos a probar. Les voy a enseñar una técnica para probar el gas. Continuamos ahora con la estufa. Pues bien, amigos, ya estamos aquí en la estufa. Como ven, aquí tenemos la salida de gas del lado, viéndolo de frente, del lado izquierdo de la estufa, amigos. La mayoría, aquí les va esta recomendación. La mayoría conecta esta manguera, la puede conectar directamente ¿cómo se llama? A la salida del gas, a la entrada del gas. Ajá, porque se parecen las cuerdas, pero ahí es donde está el error, porque nunca va a pegar. Ajá, entonces a la salida de las estufas siempre va esta pieza que se llama, es un conector. Ajá, en este caso la salida es 3 octavos a 3 octavos, la mayoría de las estufas son así, y con salida a 3 octavos, pero cónico. Ajá, aquí es donde va a entrar nuestra manguera. Si se dan cuenta, coincide perfectamente y sin forzarse. Cuando se mete directo, se forza demasiado. Ajá, y de todas maneras va a tener fuga. Atención, porque esto es muy peligroso, amigos. Con el gas no se debe de jugar. Ajá, entonces se necesita esta pieza. Se llama conector. De un lado es cuerda fina, 3 octavos. Del otro lado cuerda flare, cónica. Continuamos, amigos, con el procedimiento. Ya está ahí nuestro teflón. Ahora sí vamos a colocar nuestro conector, amigos. Si me fijan, es cuerda fina. Del otro lado es una cuerda un poco más gruesa. Esta pieza entra en este lugar, amigos. Ajá, nada, ahora apretar nada más con nuestras llaves. Igual vamos a apretar a 2 llaves, amigos. Vamos a apretar nuestra pieza. Solito se siente cuando ya llega al tope y ya no hay que darle más porque la puede uno abrir. Es muy importante tener las 2 llaves para que no se truene la pieza de la estufa. Ya le damos el último apretón, nada más, y ya está lista para recibir la manguera, amigos. La conectamos rápidamente en la campanita que trae y apretamos, amigos. Igual a 2 llaves, todo es a 2 llaves para no tronar las piezas. Ahí está, amigos. Ahorita nada más vamos a checar que no haya fugas antes de encenderlo. Vamos a checar, amigos, con una pequeña esponjita. Vamos a checar. Primero que nada vamos a abrir nuestra llave de paso. Ajá, abriendo nuestra llave de paso y le ponemos espuma alrededor.
de todas las piezas, amigos. Si vemos que se empiezan a formar burbujas, quiere decir que hay una fuga. En este caso no hay. Lo mismo vamos a hacer aquí, amigos, en la entrada de la estufa. Y vamos a checar. Vamos a hacer lo mismo con todo el tubo. Porque, bueno, antes se utilizaban tubos de cobre, amigos. Y esta es la invención nueva, más actual, ¿no? Pero en realidad, antes se utilizaban tubos de cobre y eran mucho más seguros. Vamos a checar toda nuestra manguera para ver que no tengamos ninguna fuga, amigos. Y ahí podemos ver que no se genera ninguna espuma. Lo mismo en la otra toma, amigos. Ahora vamos a prender la estufa para checar que realmente ya tengamos gas trabajando, amigos. Que ya haya llegado el gas. Ya huele. Vamos a ver. Ahí está, amigos. Ha llegado el gas. Ahí está la toma. No tenemos problemas con esta estufa está buena, tiene una buena flama. Pues ahí está, amigos. Suscríbanse, compartan, ayúdenos a crecer. Ahí estamos para que les podamos seguir trayendo más videos de estos, amigos. Ahí quedó. Activa la campanita. Hasta la próxima, amigos y amigas.